Lo vi todo desde la ventana del ático, con el corazón latiéndome como un tambor de guerra en el pecho. Mi padrastro, ese hombre de manos callosas y sonrisa falsa, cargaba mis violines en la furgoneta oxidada bajo la lluvia torrencial de Cádiz, como si fueran trastos viejos de un mercadillo. Son solo cuerdas muertas, murmuró para sí mismo, pero yo sabía que cada una de ellas llevaba un pedazo de mi alma, forjada en noches de ensayo hasta que los dedos sangraban. En ese momento, juré que su traición no sería un final, sino el preludio de su ruina. Lo haría pagar con el silencio que él mismo me había impuesto, nota a nota, hasta que su propia vida se rompiera en un crescendo de arrepentimiento eterno. La gaditana que soy, nacida entre el salitre del Atlántico y las murallas fenicias, siempre creí que la música era mi salvavidas en un mar de deudas familiares. Mi madre, Elena, se casó con Javier cuando yo tenía 15 años, después de que mi padre muriera en un accidente de pesca, dejando solo redes rotas y un violín viejo que él me había regalado. Javier llegó como un salvador, alto, con bigote recortado y promesas de estabilidad. Yo me ocuparé de todo, hija, me dijo en su acento andaluz grueso, mientras yo practicaba escalas en el salón diminuto de nuestra casa en el barrio de La Viña. Pero pronto, sus ojos se nublaron con el humo de los cigarros y el brillo de las cartas en las timbas ilegales del puerto. Las deudas crecieron como algas en las costas, ahogando a mi madre en lágrimas silenciosas y a mí en la obligación de callar. Aquella mañana de octubre, el aire olía a mar y a traición. Yo había salido temprano para una audición en el Teatro Falla. Mi boleto para escapar de esa vida de sardinas en lata y facturas sin pagar. Mis 3 violines, el viejo de mi padre, el Stradivarius falso que compré con meses de clases particulares, y el nuevo, un Guadagnini que había hipotecado mi sueño, esperaban en su estuche, listos para cantar mi futuro. Pero al volver, exhausta de nervios y con el veredicto amargo de no lo suficiente andaluza para el folclore, encontré la casa vacía. Mi madre, con los ojos hinchados, me confesó todo. Javier los vendió en el rastro de la caleta. Dijo que era por el bien de la familia. Por ti, Lucía. El golpe fue como una cuerda rota en el pecho. No era solo madera y barniz, eran mis alas. El viejo violín de mi padre, con su grieta en el puente que yo había reparado con pegamento y esperanza, contenía las melodías que me arrullaban de niña. El Guadagnini, con su tono profundo como el Guadalquivir en crecida, era mi voz en el silencio de las noches en que Javier gritaba borracho. Y el falso Stradivarius, mi orgullo, el que me había hecho ganar el concurso Richel en Sevilla el año anterior. Vendidos por 500 euros a un trapero sin nombre, para tapar un agujero en su vicio. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb me invadió como una ola, caliente y salada. Por mí, le grité a mi madre, que se encogía en la cocina. Él me ha robado el alma. ¿Cómo voy a tocar ahora? ¿Cómo voy a ser alguien sin ellos? Ella sollozó, abrazándome con brazos flacos. Lo siento, mi niña. Pero Javier dice que volverá a comprarte uno mejor. Mentiras. Siempre mentiras. Esa noche, mientras el viento aullaba contra las persianas, me senté en el suelo frío y tracé mi plan en la oscuridad. No sería una venganza de gritos o puños, sería sutil, como una melodía que se infiltra en los sueños y los corroe desde dentro. Javier amaba presumir en las tabernas, contando historias de su hija talentosa como si fuera su mérito. Usaría eso. Lo haría caer en su propia red de vanidad, hasta que su mundo se deshilachara como una vela mal tejida. Los días siguientes fueron un infierno de fingida normalidad. Volví a las clases en el Conservatorio de Cádiz, prestando un violín viejo y desafinado de la escuela, tocando con dedos entumecidos por la rabia. Mis compañeros, esos chavales de familias pudientes con strats heredados,
Me miraban con lástima. Lucía, ¿qué te pasa? Suenas como si estuvieras estrangulando al diablo. Sonreía, pero en mi mente, ensayaba no escalas, sino estrategias. Investigué el rastro, el trapero era un gitano llamado Ramiro, que revendía en el mercado negro de Sevilla. Uno de mis violines, el Guadagnini, había sido comprado por un marchante de arte, un tipo llamado Don Emilio, dueño de una galería en el casco antiguo. No lo recuperaría por la fuerza, eso sería demasiado fácil. En cambio, lo usaría como cebo. Mi primer movimiento fue sutil, una carta anónima a Javier, dejada en su bolsillo mientras dormía la mona en el sofá. Sé lo que hiciste con las cuerdas de Lucía. Si no devuelves lo robado, el puerto sabrá de tus deudas con los usureros. Él palideció al leerla, pero la rompió, riendo nervioso. Tonterías de borrachos. Pero la semilla estaba plantada. Luego, contacté a mi prima Carmen, que trabajaba de camarera en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Necesito un favor, le dije por teléfono, con voz temblorosa. Encuéntrame una audición. Cualquier cosa. Ella, con su corazón de oro y su lengua afilada, prometió ayudar. Eres la mejor violinista que conozco, Lucía. Ese cabrón no te detendrá. Mientras tanto, la casa se convertía en un campo minado. Mi madre, atrapada entre lealtades, me evitaba con excusas de limpieza. Javier, cada vez más paranoico, bebía más, apostando en peleas de gallos clandestinas. Una noche, lo oí susurrar al teléfono, sí, el dinero de los violines me salvó el culo esta vez. Pero necesito más. Mi oportunidad. Fingí un colapso, llorando en la cena hasta que él, avergonzado, prometió arreglarlo. Pero yo ya había enviado una foto de los violines robada de un anuncio en línea a los usureros del barrio, con una nota: Javier te debe el doble. Él vendió lo que no era suyo. El conflicto familiar estalló como una tormenta en el estrecho. Mi madre me confrontó en la cocina, con un cucharón en la mano como arma improvisada. ¿Qué estás haciendo? Lucía, te estás destruyendo a tu familia. Él destruyó la mía primero. Repliqué, con lágrimas que no eran de tristeza, sino de furia contenida. Ella se derrumbó, confesando que Javier la había convencido de firmar papeles para una hipoteca sobre la casa. Todo por sus deudas. Pero te quiere, a su manera. Amor. Qué palabra tan hueca en bocas de traidores. En el conservatorio, el escándalo social empezó a filtrarse. Un profesor, el viejo don Rafael con su bastón de caoba, me llamó aparte. Rumores, niña. Dicen que tu padrastro vendió tus instrumentos para pagar vicios. ¿Es verdad? Asentí, y sus ojos se nublaron de compasión. La música no se vende, Lucía. Se roba el alma. Esa noche, compuse mi primera pieza de venganza, Cuerdas rotas, un adagio furioso que alternaba dulzura y rabia, como mi vida. Lo grabé con el violín prestado y lo subí a una red social oscura, etiquetando a Javier sin que lo supiera. Los likes llegaron como olas, músicos de Málaga, cantantes de Granada, todos indignados por el robo a una promesa gaditana. Pero el verdadero gancho vino de Sevilla. Carmen me llamó a medianoche. Lucía, el marchante don Emilio vio tu video. Quiere que toques en su galería. Con tu Guadagnini. El corazón me saltó. El violín robado, ahora en manos de un extraño, sería mi puente de regreso. No para recuperarlo, sino para usarlo como arma. Acepté, y en el tren hacia Sevilla, juré que cada arco sobre esas cuerdas sería un latigazo para Javier. La ciudad andaluza me recibió con su calor pegajoso y sus calles empedradas, pero yo llevaba el frío de la traición en las venas. Don Emilio era un hombre de 60, con gafas de montura dorada y un bigote fino,
en su galería llena de azulejos sevillanos y cuadros de Murillo falsos. Tu música llora. Muchacha, me dijo al oírme probar el violín. Pero también muerde. Tócalo esta noche, y el mundo te oirá. La actuación fue un torbellino. Bajo las luces tenues, con el Guadagnini vibrando contra mi hombro como un amante traicionado, interpreté cuerdas rotas. El público, artistas, turistas ricos, algún que otro noble decadente contuvo el aliento. En el clímax, una nota sostenida que rompía el silencio como un grito. Vi en sus ojos mi propia furia reflejada. Aplausos como truenos. Don Emilio, emocionado, me presentó a un productor de ópera. Esta chica es fuego puro. Pero en mi mente, solo pensaba en Javier, solo en cómo le contaría, nota por nota, que su robo me había liberado. De vuelta en Cádiz, el primer golpe cayó. Los usureros, alertados por mi foto, irrumpieron en casa una madrugada. Javier, pálido como un fantasma, me suplicó: Lucía, ¿fuiste tú? Por Dios, ayúdame. Sonreí, fría. Toca tu propia melodía ahora, padrastro. Mi madre, entre lágrimas, eligió bando, el suyo. Vete, Javier. Basta. Pero yo sabía que no era el fin. Era solo el primer movimiento de una sinfonía de ruina. La expulsión de Javier de la casa fue como soltar un ancla en aguas turbias. Todo se removió, pero el fondo permanecía podrido. Mi madre, con ojeras como moretones, se aferraba a mí como a un salvavidas, pero yo sentía su peso como cadenas. Lo hiciste por mí, ¿verdad? Me preguntó una mañana, mientras preparábamos café en la cocina que olía a sal y a recuerdos amargos. Asentí, pero en mi interior, la duda empezaba a arañar. ¿Era venganza o solo rabia ciega? Javier se había instalado en un tugurio cerca del puerto, rodeado de marineros borrachos y putas de alquiler. Pero sus llamadas nocturnas eran lamentos disfrazados de súplicas. Lucía, mi niña, perdóname. Fue un error. Te compraré 10 violines. Mentiras, siempre mentiras, pero cada una me avivaba el fuego. En Sevilla, mi ascenso fue vertiginoso, como un alegreo en una sonata de Beethoven. Don Emilio me contrató como solista para su galería, y pronto, el rumor de la violinista traicionada corrió por los salones de la alta sociedad andaluza. Tocaba en fiestas privadas de terratenientes en las haciendas de Córdoba, en recitales para viudas ricas en el Alcázar. El Guadagnini, ese traidor recuperado, cantaba bajo mis dedos con una pasión renovada, como si supiera que su robo había sido su redención. Pero cada aplauso era un clavo en el ataúd de Javier. Le enviaba recortes de prensa, fotos de mí con trajes de seda, rodeada de admiradores que olían a colonia cara y a poder. El conflicto social se enredó como las redes en el muelle de Cádiz. Mis antiguos compañeros del conservatorio, esos niñatos con herencias, ahora me adulaban en las redes: Lucía, eres nuestra heroína gaditana. Pero detrás, los susurros: su dice que su padrastro es un ladrón. Como toca también con un violín robado. La prensa local, el Diario de Cádiz, publicó una nota de la traición familiar a los escenarios: la violinista que desafía al destino. Javier lo leyó en su pensión mugrienta y vino a mí, tambaleante, con una botella en la mano. Me has humillado, zorra ingrata, escupió en la puerta de casa. Mi madre lo empujó, pero yo lo enfrenté, con el arco en la mano como una espada. Tú empezaste esta melodía, Javier. Ahora baila. Esa noche, la toantín se profundizó. Descubrí su secreto mayor: no eran solo deudas de juego. Había estafado a pescadores del puerto, vendiendo barcos averiados como nuevos, prometiendo subsidios europeos que nunca llegaban. Usé a mi amigo Tomás, un periodista freelance con deudas propias y un corazón vendible, para investigar. Hazlo por la verdad, Tom,
Le dije en un bar de tapas, con el humo de jamón serrano flotando entre nosotros. Él, con ojos de sabueso, accedió por una cena y una promesa de exclusividad. Sus artículos empezaron a salir: El padrastro de la estrella, estafador en las sombras del puerto. La desesperación de Javier era palpable, como el hedor a pescado podrido en el mercado. Me llamó desde un teléfono público: Lucía. Los tipos del puerto me buscan. Me romperán las piernas si no pago. Hice una pausa, fingiendo piedad. Vuelve a casa. Confiesa todo a mamá. Arreglémoslo. Era una trampa, por supuesto. Cuando llegó, con la cara magullada y el orgullo hecho trizas, grabé su confesión en un viejo magnetófono escondido en la alacena. Sí, vendí los violines. Sí, estafé a los marineros. Todo por el vicio. Mi madre, oyéndolo, se desmayó en el suelo de baldosas. Yo la sostuve, pero mi corazón latía con un triunfo amargo. Ahora sabes lo que es perderlo todo, le susurré a Javier mientras lo echaba. Pero el twist empezó a asomarse como una niebla en el estrecho. En una de mis actuaciones en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, un hombre en la primera fila me miró fijamente, alto, con cicatrices en las manos, ojos como el acero de un cuchillo. Después, se presentó: Soy Ramiro, el que compró tus violines en el rastro. El gitano del mercado negro. No para reclamarlo, sino para devolverlo. Lo vi en tus ojos, niña. Esa rabia es la mía propia. Tómalo, y usa su voz para cantar verdades. Me dio no solo el viejo violín de mi padre, sino una caja de documentos, pruebas de las estafas de Javier, robadas de su bolsillo en una timba. Él no es el único traidor en tu sangre, murmuró, con una sonrisa torcida. ¿Qué quieres decir? Ramiro se fue sin responder, pero sus palabras me carcomieron. Esa noche, en el hotel sevillano con vistas al Guadalquivir, rebusqué en los papeles. Entre facturas falsas, encontré una carta amarillenta de mi madre a Javier, fechada un año antes de su boda. Te amo, pero no le digas a Lucía sobre su padre. Fue un error. Un pescador casado. Tú eres su salvador. El mundo se tambaleó. Mi padre no era quien creía, Javier lo sabía. Y mi madre también. La traición no era solo de él, era un nido de serpientes en mi propia familia. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de pena, sino de una furia renovada. Ahora, la venganza se ramificaba: no solo Javier, sino el silencio cómplice de mi madre. El Dan de símbolo 1F1 se convirtió en mi armadura. En Cádiz, fundé una pequeña academia de música para niños del puerto, gratis, con donaciones de mis recitales. Para que nadie robe sus sueños, dije en la inauguración, con cámaras locales grabando. Javier, desde su exilio, vio el reportaje en un bar y rompió la botella contra la pared. Su llamada fue un balbuceo: me has convertido en un paria, nadie me da trabajo. Bienvenido a mi mundo, respondí, colgando. Pero la ley empezó a oler la sangre. Tomás, mi periodista, pasó los documentos a la Guardia Civil. Una redada en el puerto: Javier arrestado por fraude. Esposas en sus muñecas callosas. Mi madre, al borde del colapso, me suplicó en el hospital donde la ingresaron por ansiedad. Lucía, para. Lo estás matando. No, mamá. Tú lo mataste primero, callando la verdad sobre papá. Ella palideció, confesando todo en un torrente: mi verdadero padre, un marinero casado que murió en el mar. Javier enterado desde el principio, usándolo para controlarla. Quería protegerte. Protección. ¡Qué ironía! La dejé allí, con tubos y monitores pitando como un requiem fallido. En Sevilla, el éxito me aislaba. Don Emilio me ofreció un contrato con la Orquesta Sinfónica Eres la Nueva Alma de Andalucía.
Acepté, pero la Toantín me consumía. Compuse Sombras del Puerto, una pieza para la ópera, inspirada en las estafas de Javier, con arias que narraban traiciones familiares. El estreno fue un escándalo, público boquiabierto, críticos extasiados. Lucía Gaditana cortavenas con su arco, tituló El País. Javier, desde la cárcel provisional, me escribió: tus notas me persiguen en sueños. Perdóname. No respondí. En cambio, visité a Ramiro en su carromato gitano en las afueras de Sevilla. Dime la verdad, exigí. Él rió, sirviéndome manzanilla. Tu madre no fue la única. Javier tiene un hijo bastardo en Málaga. Otro robo, tu herencia. La revelación fue un rayo. Un medio hermano, oculto, quizás reclamando lo que era mío. La venganza se volvía un laberinto, y yo, Teseo con violín en mano, avanzaba ciega hacia el Minotauro. La cárcel de Algeciras era un monolito gris contra el cielo nublado, como una fortaleza que devoraba almas. Fui a ver a Javier no por piedad, sino para mirarlo caer. Las visitas eran un ritual humillante, detectores, guardias con ojos de piedra, el eco de puertas de hierro. Él entró cojeando, con moretones frescos de los otros presos deudores como él, pero con menos orgullo. Lucía, grazno, con voz ronca por el tabaco rancio. ¿Has venido a rematarme? Sonreí, sentándome al otro lado del cristal. No, padrastro. Solo oír tu arie final. Me contó todo. En un monólogo entrecortado, las estafas empezaron con mi madre, prometiéndole un futuro para su hija. Pero el vicio lo cegó. Vendí tus violines porque te envidiaba. Tú volabas con esas cuerdas, y yo me ahogaba en el fango. Envidia. ¡Qué veneno tan humano! Le mostré la partitura de Sombras del Puerto, con sus temas de traición y redención fallida. Esto es por ti. Se estrena en el Maestranza. Ven si te sueltan. Él rió amargamente. La ley me tiene por 10 años. Lucía. Fraude agravado. Más las deudas impagas. Tu periodista amigo cavó mi tumba. Salí de allí con el estómago revuelto, pero el poder me embriagaba. En Sevilla, la orquesta me recibió como a una reina, ensayos en salones barrocos, colegas con strats auténticos que me cedían solos. Pero el aislamiento crecía, amigos como Carmen notaban mi frialdad. Estás cambiando, prima. Esa venganza te está comiendo viva. La ignoré. Enfocada en el próximo golpe, el medio hermano. Ramiro me dio una dirección en Málaga, un taller de carpintería donde trabajaba Antonio, de 25 años, hijo de Javier con una camarera de taberna. Lo encontré tallando un mueble, con manos idénticas a las de mi padrastro, callosas, traidoras. ¿Eres Lucía?, preguntó, con acento malagueño suave. Asentí, y le conté la verdad sin filtros, el robo, las estafas, la carta. Él palideció, pero no huyó. Papá Javier me abandonó cuando nací. Me dijo que eras tú la heredera. Pero ahora, ¿qué quieres de mí? Lo que quería era un aliado, no un enemigo. Únete a mí. Expuscamos sus mentiras juntos. Antonio dudó, pero el rencor en sus ojos era espejo del mío. Aceptó. Y así nació nuestra alianza improbable, el bastardo y la hijastra, tejiendo una red contra el patriarca caído. El conflicto con la ley se enredó más. Los abogados de Javier intentaron un contraataque, demandarme por difamación, alegando que mis composiciones eran calumnias artísticas. Ridículo, pero efectivo para manchar mi nombre en los círculos musicales. Un artículo en ABC, la violinista de Cádiz, genio o vengadora. El público se dividió, algunos me idolatraban como mártir, otros me tildaban de manipuladora. Mi madre, recuperada, me llamó desde el hospital para Lucía.
Javier se suicidará en la cárcel. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me rozó por primera vez, como una nota desafinada. ¿Y tú? ¿Por qué callaste sobre mi padre? Silencio al otro lado. Por amor. Por miedo. La academia en Cádiz florecía, pero era mi fachada, niños tocando flautas de lata, soñando con escenarios que yo les negaba por dentro. Una alumna, una niña de 10 años llamada Rosa con ojos como el mío, me tocó el brazo después de clase. Señora Lucía, ¿por qué su música suena triste? La abracé, conteniendo lágrimas. Porque a veces, el dolor es la mejor melodía. Esa noche, compuse una variación de cuerdas rotas, dedicada a ella, inocencia contra la podredumbre adulta. El estreno de Sombras del Puerto fue el primer clímax. El teatro de la maestranza, con sus techos dorados y butacas de terciopelo, bullía de expectación. Yo, en escenario, con el Guadagnini y el viejo violín de mi padre ahora recuperados como extensiones de mi ira. La ópera narraba la historia, un padre traidor, una hija robada, un puerto de secretos. En el área central, mi voz solista entrenada en secreto rompía en un lamento que hacía llorar a los más duros. El público aplaudió de pie, pero en la primera fila, Antonio me guiñó un ojo. Javier, liberado bajo fianza por un error procesal, estaba allí, invitado por los abogados. Su rostro, iluminado por focos, era una máscara de horror. Después, en el camerino, me confrontó. Me has desnudado ante el mundo, Lucía. Cada nota era un cuchillo. Tú empezaste cortando mis cuerdas, respondí. Él cayó de rodillas, sollozando. Perdóname. Te diré todo sobre tu padre. Pero antes de que hablara, un grito, mi madre, irrumpiendo con un cuchillo de cocina en la mano, robado de la casa. Basta. Javier, Lucía. No escuches sus mentiras. El caos estalló. Guardias separándonos. Flashes de cámaras. La prensa devoró el escándalo, familia destrozada en el Maestranza, intento de asesinato en pleno estreno. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web de mi madre era un espejo roto de la mía. En el hospital, esposada por intento de agresión. Me confesó el resto, mi verdadero padre no murió en el mar, huyó con otra, dejando deudas que Javier pagó para casarse con ella. Te mentí para que lo odiaras menos. Odio. El ciclo interminable. La dejé allí, rota, y volví a Sevilla con Antonio. Ahora somos familia, le dije. Él asintió, pero sus ojos ocultaban algo, un secreto propio, quizás. La venganza se volvía adictiva, pero el precio subía. Don Emilio me advirtió, el arte no es arma, Lucía. Te consumirá. Ignoré, planeando el siguiente acto, una gira por España, con Sombras como estandarte, exponiendo estafas como la de Javier en cada ciudad. Pero en Málaga, Antonio me traicionó sutilmente, vendió la historia a un tabloide, reclamando parte de mi fama. ¿Por qué? Le grité en el hotel. Porque él me robó a mí primero. Somos iguales, hermana. El twist se cernía, y yo, ciega en mi furia, no lo vi venir. La traición de Antonio fue como una disonancia en mi sinfonía, sutil al principio, luego ensordecedora. El tabloide de Málaga, El Sol del Sur, publicó su exclusiva El hijo secreto de Javier, la verdadera víctima en la saga de la violinista. Fotos nuestras juntos, citas manipuladas donde yo lo pintaba como peón en mi juego. Lucía me usó para vengarse de nuestro padre común, declaraba. El público, voluble como el viento de levante, empezó a dudar. En las redes, hashtags como Lucía manipuladora se multiplicaban, ahogando los aplausos. Mi agente, un sevillano astuto llamado Paco, me llamó histérico, cancela la gira. Los patrocinadores huyen como ratas.
Me encerré en mi apartamento de Sevilla, con vistas a la Giralda que ahora parecía burlarse de mí. El Guadagnini yacía en su estuche, mudo, mientras yo bebía vino de Jerez hasta que el mundo giraba. ¿Cómo había sido tan ciega? Antonio no era aliado, era otro Javier, moldeado en el mismo molde de resentimiento. Lo llamé. Furiosa, bastardo. Me has apuñalado por la espalda. Su risa fue fría, como el vidrio roto. Tú me enseñaste, Lucía. Venganza es un arte familiar. Colgué, y en la niebla del alcohol, planeé mi contraataque, no directo, sino a través de la ley que tanto temía. Contraté a un abogado de Madrid, una mujer feroz llamada Isabel con reputación de destrozar testigos. Demandémoslo por difamación, le dije en su oficina minimalista, rodeada de legajos. Ella revisó los documentos de Ramiro, sonriendo como un lobo. Mejor usemos esto para desenterrar el pasado de Javier. Si Antonio es su hijo, hereda las deudas. Y tú, como hijastra legítima, puedes reclamar la parte de tu madre en la academia. El plan era maquiavélico, hipotecar el futuro de Antonio con las sombras de Javier, mientras yo reconstruía mi imagen con una confesión pública, un documental sobre la traición familiar, financiado por don Emilio. Pero el TUI símbolo 1EC7 TV símbolo 1ECDNG me acechaba en las sombras. Mi madre, liberada bajo fianza pero con tobillera electrónica, me visitó en Sevilla. Llegó en tren, demacrada, con un chal andaluz que olía a hogar perdido. Lucía, mi vida se deshace por tus hilos. Nos sentamos en un café cerca de la catedral, con el bullicio de turistas como telón de fondo. Ella lloró, contando cómo Javier la había seducido con promesas, ocultando su propio bastardo para proteger el matrimonio. Te robé la verdad porque temía perderte. La abracé, por primera vez en meses, pero el perdón era un lujo que no podía permitirme. Ahora lo perdemos todo juntas, murmuré. Ella asintió, y en ese momento, vi su multidimensionalidad, no villana, sino víctima doble, atrapada en su propia red de silencios. La academia en Cádiz sufrió el backlash. Padres retiraron a sus hijos, temiendo el drama tóxico. Rosa, mi pequeña alumna, me escribió una carta, no me importa a los periódicos. Señora Lucía. Su música me hace volar. Lágrimas reales. Por fin. Reorganicé clases online, colaboraciones con ONGs de inmigrantes en el estrecho. La música une, no divide, declaré en un video viral. Funcionó a medias, el público regresó, pero con escepticismo. Antonio contraatacó en Málaga, abriendo un taller de música gitana con fondos dudosos quizás de Ramiro, el eterno manipulador. Me invitó a un diálogo público, transmitido en vivo. Acepté, armada con el guión de Isabel. En el escenario improvisado de una plaza malagueña, bajo olivos centenarios, nos enfrentamos. Él, con guitarra en mano, cantó una balada acusadora, hermana de cuerdas rotas. ¿Quién robó quién? Yo respondí con el violín, improvisando un dúo furioso que alternaba armonía y caos. El público jadeó. Era catarsis pura. Pero en el clímax, solté la bomba, Antonio. Javier te dejó porque eras prueba de su debilidad. Y ahora, la ley te cobrará sus deudas. El caos posterior fue un torbellino. Isabel presentó la demanda, Antonio responsable solidario por herencia fraudulenta. Él huyó a Granada, pero los acreedores lo encontraron. Llamadas desesperadas, Lucía, ayúdame. Somos sangre. La sangre traiciona, respondí, colgando. Ramiro, el gitano, reapareció en mi puerta sevillana, con una sonrisa enigmática. Jugué con ambos, niña. Para equilibrar la balanza. ¿Aliado o titiritero? Su multidimensionalidad me desarmaba, ladrón honesto. Quizás,
En un mundo de falsos salvadores. El CAO se acercaba con la gira reconstruida. Empecé en Córdoba, en el Festival de la Mezquita, tocando Lamentos en la Niebla, una nueva pieza sobre traiciones dobles. El teatro, abarrotado, vibró con mi arco, notas que evocaban el llanto del Guadalquivir, la furia de las olas en Cádiz. En el intermedio, un mensajero entregó una carta de Javier. Desde la cárcel, vi tu documental. Sé la verdad sobre tu padre. Ven antes de que sea tarde. Mi corazón se aceleró. Otro twist. Corría a Algeciras al amanecer. Niebla envolviendo el coche como secretos. En la visita, Javier estaba cambiado, delgado, con ojos hundidos. Tu padre no huyó, Lucía. Murió por mí. En una pelea por deudas. Yo lo empujé. Tu madre lo encubrió, casándose conmigo para silenciarlo. El mundo se derrumbó. No accidente de pesca, homicidio. Mi venganza, construida sobre mentiras, ahora apuntaba al vacío. Pruebas, exigí. Él sonrió débilmente, entregando una confesión firmada. Úsala. Libérame o destrúyeme. Elige. Salí tambaleante, el violín en el coche como ancla. La niebla se disipaba, revelando un camino bifurcado, perdón o ruina total. El clímax irrumpió como una tormenta en el interior andaluz, feroz y sin piedad. Con la confesión de Javier en mi bolso, un papel arrugado que quemaba como ácido, conduje de vuelta a Sevilla, el motor rugiendo como mi pulso. Destruirlo todo. O quemar el puente y empezar de nuevo. Llamé a Isabel desde la carretera, envía esto a la fiscalía. Asesinato no prescrito. Su voz. Eficiente, serás testigo clave. Lucía. Esto lo hunde para siempre. Pero en mi mente, las notas de cenizas, mi nueva composición, giraban, un fanel destructivo, donde el héroe se consume en su propia llama. La noticia explotó como pólvora. El País tituló: El padrastro de la violinista, asesino oculto tras décadas. Cámaras en mi puerta. Periodistas en la academia. Incluso en el Conservatorio de Cádiz, donde todo empezó. Mi madre. Bajo vigilancia. Colapsó de nuevo, intento de suicidio con pastillas. Salvada por vecinos. En el hospital de Sevilla. La encontré pálida. Tubos en brazos. Lo sabía. Lucía. Lo encubrí por ti. ¿Por mí? Mataste mi infancia por un asesino. Ella sollozó, amor ciego. Ahora, paga por ambos. La multidimensionalidad de su culpa me desgarraba, madre, cómplice, víctima. La dejé con una promesa rota, adiós, mamá. Tus cuerdas se rompieron solas. Antonio, acorralado en Granada, me contactó por última vez. Si Javier cae por asesinato, sus deudas me entierran. Ayúdame, hermana. Rechacé, encuentra tu propia melodía. Pero el destino intervino, Ramiro, el gitano errante. Lo secuestró en una noche de luna llena, llevándolo a un campamento en las Alpujarras. Me llamó desde allí, ven, Lucía. Es hora de cerrar el círculo. Dudé. Pero el instinto me llevó, un viaje tortuoso por sierras brumosas, hasta un fuego crepitante donde Antonio yacía atado. Javier liberado temporalmente por un guardia corrupto, otro hilo de la regitana. El claro era un teatro primitivo, llamas danzando, sombras alargadas. Javier, esposas quitadas. Me miró con ojos de condenado. Elige, Lucía. La confesión o el silencio. Antonio gimoteó, no me mates por él. Ramiro, con navaja en mano. Río, esto no es muerte. Es justicia flamenca. El CAO estalló en un torbellino de gritos y revelaciones. Javier confesó todo, el empujón fatal a mi padre en una timba. El robo de violines como penitencia fallida. El bastardo Antonio como error de juventud. Te envidié porque eras libre. Con tu música. Yo, encadenado al pecado.
Yo, con el violín en mano, toqué entonces un improvisado requiem. Notas que cortaban la noche como cuchillos. Cada arco era una acusación, cada pausa un veredicto. Antonio lloró, rompiendo sus ataduras para unirse en un dúo desesperado con su guitarra. Javier cayó de rodillas, suplicando. Tócalo, Lucía. Hazme pagar. Pero el twist golpeó como un trueno, Ramiro, revelando su juego. Yo era el amigo de tu padre, Lucía. Vi el asesinato. Ayudé a tu madre a encubrirlo por lástima. Ahora, te devuelvo el violín para que cantes la verdad. No titiritero, vengador propio, padre postizo en las sombras. El fuego rugió. Y en el clímax, Javier atacó, lungó hacia mí con una rama ardiente, gritando monstruo que cree. Antonio lo detuvo, recibiendo la quemadura. Yo, en pánico, disparé una nota final metafórica, grabé la escena con mi teléfono oculto, enviándola a Isabel en tiempo real. La Guardia Civil llegó al alba, helicópteros rompiendo la niebla. Javier arrestado de nuevo, por intento de agresión. Antonio herido, pero salvado. Ramiro evaporado como humo. De vuelta en Sevilla. El agotamiento me derribó. Don Emilio me encontró en el camerino del Maestranza, después de un recital cancelado. Has tocado el abismo, niña. Vale la pena. Sacudí la cabeza, lágrimas cayendo. La venganza es una ópera sin fin. Pero las consecuencias en cadena ya rodaban. Mi madre, juzgada como encubridora, sentenciada a probation. Antonio, rehabilitado en mi academia como profesor, redimiéndose. Javier, cadena perpetua por asesinato reabierto. La prensa me canonizó. Lucía, la violinista que juzgó con cuerdas. Pero el vacío era palpable. En Cádiz, visité la playa de la Caleta, donde todo empezó, y tiré la confesión al mar. No necesitaba papeles, la música era mi veredicto. Las cenizas del clímax se asentaron como polvo en las calles empedradas de Sevilla, dejando un silencio que resonaba más fuerte que cualquier crescendo. Javier, en su celda de Algeciras, esperaba juicio final, cadena perpetua, con visitas denegadas. Escribió una última carta, entregada por un guardia compasivo. Tus notas me mataron antes que la ley. Lucía, perdóname en tu próxima sinfonía. La quemé en la Giralda, viendo las chispas subir como almas liberadas. No perdón, cierre. Mi madre, con tobillera quitada pero alma encadenada, se mudó a un convento en Ronda, buscando redención en oraciones y rosarios. Vuelve cuando estés lista, me dijo en su partida, con voz quebrada. Asentí, pero el puente estaba quemado. Su multidimensionalidad madre, mentirosa, superviviente, me enseñó que el perdón es un solo para solitarios. Antonio se quedó en la Academia de Cádiz, enseñando guitarra a los niños del puerto. Su cicatriz en el brazo, recordatorio de la noche Alpujarra, lo humanizaba. Somos huérfanos de un monstruo, Lucía, me dijo en una clase conjunta. Tocamos un dúo, requiem para traidores, armonía frágil pero real. Él, no traidor, hermano inesperado. Ramiro reapareció una vez más, en un festival gitano en Sacromonte. La balanza está equilibrada, niña, murmuró, regalándome un amuleto de plata, un violín miniatura. Desapareció en la multitud, dejando su legado, justicia errante. Mi carrera, renacida de las cenizas, se expandió, gira europea. Grabaciones con la Filarmónica de Berlín. Un libro Cuerdas de venganza que se volvió bestseller. Pero el éxito era hueco, cada aplauso evocaba el vacío de lo perdido. El conflicto final fue interno, una noche en el Teatro Real de Madrid, tocando el requiem completo. El público, embelesado, no vio mis lágrimas. En el Fanelli, una pausa eterna. Confesé en silencio, la venganza no curaba,
Cicatrizaba. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN por Javier. Por mi madre. Por la Lucía que fui inocente. Soñadora. Después, en el hotel, compuse Puertas Abiertas, melodía de renacimiento, dedicada a Rosa y los niños. De vuelta en Cádiz. La casa de la viña era mía ahora, pagada con royalties. Caminé por el puerto al atardecer. Salitre en el aire. Y toqué el viejo violín de mi padre el verdadero. No el fantasma. Notas suaves. No furiosas. Un marinero se acercó. Bella música. Señorita. Sonreí, es para los traicionados que sobreviven. La venganza terminó no en ruina, sino en eco. Javier murió en prisión de un corazón roto. Mi madre encontró paz en el claustro. Antonio se casó con una bailaora. Yo, Lucía, seguí tocando, sabiendo que cada cuerda rota abre una puerta. No a la ruina, sino a la verdad. Fin.